Voy a retrasarme un poco en algunos versículos que miramos la semana pasada, que lo vimos concerniente a la salvación. Sin embargo, también vamos a estudiar una porción del capítulo 2. El tiempo no va a permitir que estudiemos todos los 25 versículos del capítulo 2, solo que eso lo dejamos para la próxima ocasión. La próxima ocasión va a ser sobre las relaciones que nosotros como cristianos debemos tener, y una de ellas, ¿verdad?, es el capítulo 3, versículo 1 al 7, y eso es sobre el matrimonio. Se va a poner interesante. Pero ahorita, ¿verdad?, vamos a estudiar sobre la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2 y versículo 10. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar estudiando. Y antes de entrar al estudio, hermanos, quiero primeramente hacer un diagrama de lo que vamos a estar estudiando para que entendamos, ¿verdad?, el concepto que quiero transmitir en esta tarde, en esta noche. Miren, primeramente, y es lo que Pedro está tratando de transmitir. Primeramente ponemos aquí, ¿verdad?, pecador, ¿ok? Y luego ponemos una línea aquí, oír el evangelio, ¿ok? Y luego ponemos así, ¿verdad? Ponemos aquí nueva persona, ¿ok? Y luego ponemos aquí ataques de Satanás, ¿ok? 1, 2, 3. Y luego ponemos aquí, ¿verdad?, niño, o más bien, ya se me pasó. Ponemos aquí recién convertidos, niños, y luego débiles. ¿Ok? Esto es lo que Pedro está comunicándonos en estos versículos de aquí, sobre la palabra de Dios. Primeramente, miramos nosotros en el versículo, capítulo 1, versículo 22 al 25, concerniente a lo que la palabra hace cuando la persona entra en pecado. Recuerde que ya hemos estudiado varias veces de que nosotros no nacemos con pecado. Nosotros nacemos perfectamente. Esto lo enseña Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Nosotros nacemos perfectos, sin embargo, nosotros mismos son los que venimos a caer en pecado cuando lleguemos a la edad de razonamiento. Es lo que dice Isaías, capítulo 7, versículo 14 y 15, juntamente con Génesis, capítulo 8, versículo 21. ¿Ok? Entonces, como somos unas personas tricótomas, la tricotomía que hablamos esta mañana, el cuerpo no peca, el espíritu no peca. Lo que viene a pecar es el alma de la persona. Eso lo establece Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. El alma que pecare, ¿qué? Va a morir. Y lo que se usa aquí, ¿verdad?, en este texto es la palabra nefesh. Ya estudiamos un poco sobre las palabras hebreas. Es la palabra nefesh, y la palabra griega es la palabra suke. Esto se refiere al alma del hombre. El cuerpo no peca, el espíritu tampoco peca, sino que es el alma que peca, porque ahí es donde está el asiento del razonamiento. Esto es lo que se considera en la Biblia como el hombre interior. Lo que Dios va a venir a juzgar va a ser el alma de uno. El cuerpo no, ni tampoco el espíritu. El espíritu regresa a Dios y el cuerpo a la tierra, pero esto vive eternamente, vive para siempre. Entonces, para que el alma pueda quitar su pecado, ¿verdad?,
necesita que oír el Evangelio. Y es lo que dice el versículo 22 de Primera de Pedro. Cuando usted lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, noten, por la obediencia. La purificación de vuestras almas no viene únicamente al escuchar el Evangelio, sino que viene cuando uno viene a obedecer el Evangelio. Y cuando uno viene a obedecer el Evangelio, entonces ya viene a entrar a una nueva persona. ¿Ok? Solo que miramos primeramente la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hace en este estado de nuestra vida. Y luego ya entra la persona a una nueva persona. Y ya es cuando entra uno a ser un cristiano o cristiana. ¿Ok? Cristiano o cristiana. Esto lo declara 1 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay otros textos también, Efesios capítulo 2 y versículo 1, que nos habla concerniente a eso. Somos nuevas personas. Y entonces ya cuando somos nuevas personas, a este proceso aquí se le nombra regeneración. Aquí nos hemos regenerado o degenerado. Hemos caído al pecado. Aquí vamos a ser regenerados. Y quien nos viene a regenerar es la palabra de Dios. Otra vez. Y esto es lo que dice el versículo 23. Primero de Pedro, capítulo versículo 23, dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo que otra vez, el trabajo de la palabra de Dios aquí entonces, en este estado de la vida del ser humano, ya que llega a este punto, es de regenerar. Y esto, claro, ¿verdad? Que aquí caben los versículos, por ejemplo, de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cabe los versículos de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Cabe el versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. No voy a leerlos porque ya los conocemos, ya sabe lo que dice, pero habla de una regeneración. Y esto es lo que está hablando en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, o lo que aquí podemos poner 23, aquí podemos poner versículo 22 de 1 de Pedro, capítulo 1. Y luego inmediatamente, cuando yo trabajaba en la ciudad de Dallas, era predicador de la congregación de Picking Side, ahí por la Main, ahí trabajamos yo y mi familia. Y me acuerdo yo distintamente que llegó una señora y comenzó a escuchar el Evangelio y lo entendió. Fue bautizada y luego inmediatamente cuando fue bautizada ya no regresó. Solo que mi esposa y yo fuimos a visitarla y estuvimos hablando con ella. Dijo, no, ya no regresé porque cuando hice lo que hice, dice, mi casa se quemó. Y culpó a Dios por lo que había sucedido. Es decir, es que yo cambié religión y yo no debería de haber cambiado religión. La Iglesia Católica es notoria por usar este tipo de táctica, de que cuando uno cambia, ¿verdad?, cosas malas le van a pasar. Ellos le nombran pecado mortal. Pero digo todo esto, ¿verdad?, para que entendamos lo siguiente, que inmediatamente cuando uno es regenerado, va a recibir los ataques de Satanás. Satanás ha perdido a un alma que antes le pertenecía a él, porque estaban en pecado. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice que somos cautivos de Satanás, estamos bajo su poder. Y mientras que estemos ahí, contentos está Satanás. Pero ya cuando ocurre esto, ¿verdad?, como que ya hay en Satanás, ¿verdad?, un enojo, una ira que quiere volver a ganar a esa alma para su lado. Y entonces fíjese lo que ocurre. Esto lo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda, Jesucristo en Mateo capítulo 3 y versículos 16 a 17 dice que fue bautizado y que se abrieron los cielos y vino una voz del cielo y dije, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 16. A él oír. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice, inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado por el tentador. Versículo 4 nos enseña eso. Esto es Satanás. Y
En Lucas capítulo 8 y versículo 11 al 14 nos habla la manera en cómo Satanás viene a atacarnos. No es lo que dice Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, ¿verdad? Este texto se puede usar y se debe de usar en referencia a un cristiano. Y dice aquel, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 12 dice, y los de junto, bueno, versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla, que es la palabra de Dios, aquí dice, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyeron o oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón. Si ellos oyeron la palabra, eso quiere decir que ya pasaron de este punto a este punto, oyeron la palabra, pero luego viene Satanás. ¿Y qué? Satanás quita la palabra. Ahora, no nos dice cómo la quita, pero ya entramos en otro estudio un poquito más profundo, ¿verdad? En tratar de averiguar esto, cómo quita la palabra. Pero Satanás quita la palabra. ¿Y dónde fue sembrada la palabra? En la mente, corazón. Ahí fue entonces, ahí la viene a quitar. ¿Cómo la viene a quitar? Dándonos ¿qué? Duda. Vienen a ocurrir cosas en nuestra vida y esas cosas que ocurren en nuestra vida, ya viene Satanás a usarlas para sembrar ¿qué? Duda. Duda. No, que fíjate que me bauticé, que sé qué día y me pasó esto. Ya está sembrando dudas Satanás. ¿Por qué no lo miramos de la manera positiva? Que están ocurriendo estas situaciones para ver Dios permite esta tentación, primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, para ver si realmente nosotros hemos obedecido de todo corazón. Es lo que tenemos que entender, pero aquí dice que Satanás quita. Y luego este es el versículo que 12, ¿verdad? El 13, note lo que dice. Versículo 13, Lucas capítulo 8, dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces ya viene que la tentación. La tentación. Recuerde que todos nosotros, hermanos, tenemos una debilidad. Satanás la conoce. Satanás la conoce. Esa debilidad fue la que nos llevó al pecado. ¿Entendemos? Ahora, usted conoce bien su debilidad. Yo conozco la mía, por lo tanto, esa debilidad fue la que nos llevó al pecado. Entonces, Satanás por ahí nos va a tentar. Y esto es lo que habla Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 15. La tentación se pone delante de nosotros, pero son nuestras propias concupiscencias que venimos a atraer y somos seducidos y caemos al pecado. Solo que Satanás hace esto. ¿Okay? Versículo 13. Y luego viene el 14. Y luego viene el 14. El 14 son los afanes, son las riquezas y son los placeres. Los afanes de la vida, ¿verdad? Tengo que trabajar para mantener mi familia, tengo que pagar mis biles, tengo que hacer esto, ¿verdad? Y luego la riqueza, ni qué digamos. Todos nosotros, ¿verdad? Queremos ser ricos, ¿que no es así? Y si se nos permitieran, ¿verdad? Tuviéramos ahí en 7-Eleven comprando esos numeritos y a ver si acabamos saco la lotería. Todos queremos ser ricos. Todos. Solo que ahí está la tentación de la riqueza. Y luego los placeres, pues ni quién se diga, ¿verdad? Solo que Satanás usa eso, hermanos, para tratar de que de este punto quitarnos y regresarnos de aquí, regresarnos nuevamente aquí. Solo que este estado en nuestra vida es un estado bien crítico. Una persona recién convertida vive en un estado muy crítico cuando es bautizado o bautizada hasta el punto de llegar a un recién convertido.
Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva? Yo no lo sé. Todos somos diferentes. Reaccionamos diferentes, pero llegamos a ser un recién convertido. Y en un recién convertido, ya entonces tenemos nosotros que, 1 Pedro 2, que 2, debemos desear la leche espiritual. ¿Es qué? La palabra. La palabra para crecer. Y crecemos ya a un niño. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, nos habla de niños. Efesios, capítulo 4, versículo 14, nos habla de niños fluctuantes. Es decir, los niños, en este estado, hermanos, solamente existen opiniones. Porque todavía no estamos muy concretos en la palabra del Señor. Los conceptos los conocemos, pero todavía no estamos bien acertados para poder discutir conceptos profundos. Una vez nos fui a predicar y dejé a un hermano encargado de predicar y le dije, hermano, predique un sermón simple, le dije, sencillo, no tiene que meterse en problemas. Pues no, él decidió predicar un sermón profundo. Y al hacerlo, pues causó un poquito de problemas en la congregación. Y cuando llegué, ¿verdad? Pues ya todos estaban así con las uñas, ¿verdad? Solo que entonces me dice el hermano, le dije, hermano, ¿qué hizo, hermano? Le dije, pues prediqué este sermón. Le dije, hermano, le dije que un sermón simple, le dije, un básico. Dijo, pues esto es básico. Le dije, para usted no es básico, le dije. Bueno, como quiera, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿verdad? Que en este estado los conceptos todavía no están bien formulados. Y por lo tanto, ¿verdad? Va a haber problemas si se quiere profundizar en ciertos temas. Aquí ya tiene un poquito más de conocimiento, pero aún así todavía es débil, porque todavía no puede concretamente defender, no puede concretamente establecer las cosas. Y habla la Biblia de este estado. Romanos capítulo 14, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, habla. Y luego viene los fuertes, ¿ok? Los fuertes. Y esto lo habla 15:1 Romanos. Y lo uso aquí porque también habla de los débiles. Y también habla Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Solo que ese es el proceso. Ahora, ¿dónde se encuentra usted? Yo no lo sé. Yo sé dónde me encuentro yo. Por eso es muy importante cuando una persona recién bautizada, aquí en este momento, se le tiene que dar estudios pronto, rápido. Trabajo de los ancianos, trabajo de los líderes, ¿verdad? De enseñarles rápidamente lo básico para que puedan por lo menos agarrar un poquito de raíces, ¿verdad? Para que así puedan continuar adelante. Solo que entonces aquí es un tiempo muy crítico. Bueno, enseño todo esto en forma de diagrama para que usted entienda, esto es lo que está hablando Pedro. Este es el concepto que quiere presentar en los versículos del 1, del 22 al capítulo 2 y versículo 10. Es lo que quiere establecer. Porque miren, tomen fotos de esto, hermano, lo voy a borrar. Porque miren, ya muy tarde. Hay como quiera, debe lo estar captando por la cámara, lo pueden ver después en YouTube. Más despacio, con una copita de champurrado ahí no se va mirando. Le estoy dando hintazos, hermanos, ¿ok? Primero, miramos nosotros que la palabra de Dios es esencial. Esencial para ser regenerado. ¿Ok? Y esto es capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. La palabra de Dios es necesario para ser regenerados. Es lo que Pedro está hablando en los versículos 1 al 22. Segundo, la palabra de Dios es esencial para crecer espiritualmente. Capítulo 2,
versículo 1 al 4. ¿Ok? Lo que está hablando ahí Pedro. Y tercero, miramos nosotros que Pedro está hablando que la palabra de Dios es esencial para conocer nuestras obligaciones sacerdotales. ¿Ok? Capítulo 2, versículos del 5 al 10. Porque no entramos a un vacío, no entramos para solamente sentarnos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que vosotros sois hechuras suyas de Dios, creados en Cristo Jesús, noten, para envolvernos en las buenas nuevas. Tito capítulo 2, versículo 14 dice que debemos ser un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 1 dice que debemos estar listos para cualquier buena obra. Solo que hemos sido criados para envolvernos en las buenas obras. Y estas buenas obras, ¿verdad?, son las obras que un sacerdote debe de ejecutar, debe de desarrollar en su vida. Pedro aquí les llama sacrificios espirituales. Si usted ve ahí en esta porción de escritura, la palabra que va a sobresalir, ¿verdad?, es sacrificios espirituales. ¿Ok? Sacrificios espirituales. Y recuerde que Pedro está usando el concepto del Antiguo Testamento. El sacerdote, los sacerdotes levíticos, su responsabilidad, su trabajo era encargarse de todo lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Limpiar los animales, prepararlos para el sacrificio. Ellos tenían que cambiar el aceite del candelero. Ellos tenían que cambiar los panes de proposición. Ellos tenían que, hacer muchas cosas. ¿Ok? También en los altares de esos que eran el humo para que se representaban las oraciones, ellos tenían que arreglar todo eso. Solo que esos eran obligaciones sacerdotales, o sea que únicamente los levitas tenían esa obligación, ese encargo, nadie más los podía hacer. Nosotros, como nación santa, como real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, ya venimos a ser los sacerdotes de Dios. Todo cristiano ya somos sacerdotes de Dios. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él ya está a la diestra del Padre. Pero nosotros ahora tenemos que llevar a cabo sacrificios espirituales. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y ahí habla de un tipo de sacrificios espirituales, frutos de labio. ¿Y esos frutos de labios cuáles son? Es la predicación, es el cantar, ¿ok? Solo que todo eso que sale de labios, eso es frutos de un sacerdote. Nosotros como sacerdotes debemos de predicar. ¿Recuerdan ustedes lo que Jehová Dios le acusó a los sacerdotes en aquel entonces del Antiguo Testamento que no estaban haciendo? Malaquías capítulo 2 y versículo 7, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros es de Jehová de los ejércitos. Considere bien lo que dice ahí. ¿De dónde debe salir la sabiduría de Jehová? De los sacerdotes. Los sacerdotes han de guardar la sabiduría. ¿Y ellos dónde la van a recoger? De Dios, por medio de su palabra. Y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley. Eso es cada uno de ustedes, hermano, no solamente el predicador. Cada uno de ustedes debe de entender que usted tiene que recoger sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios que recoge, entonces usted la debe de predicar, la debe de enseñar. Porque para eso Dios los escogió. Note lo que dice la segunda parte del texto memorizado.
Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, ¿para qué? Que anunciéis. ¿Le está hablando al predicador? No, a todos nosotros. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes. Y la palabra virtud, que es la palabra arete, la palabra griega, quiere decir que se anuncie todo lo moral de Dios. Y la palabra moral la estoy usando en referencia a todo lo bueno de Dios. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahora pues, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por quién, por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios incluye todo, toda faceta de Dios. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que tenemos ciertas obligaciones y la palabra de Dios nos va a dar a entender eso. Por eso que cuando no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a entender nuestra responsabilidad y fácilmente podemos faltar en estas responsabilidades. ¿Ok? Y también, si no entendemos la palabra de Dios, pues entonces no vamos a ser regenerados, y etcétera, para crecer espiritualmente. Pregunta o comentario, hermanos. Lo hice de esta manera para darle tiempo para que si acaso tiene pregunta o comentario lo pueden hacer.